Bienvenido a John, muy buenos días. John, ya podemos dar inicio a nuestra capacitación para el mes de marzo. Agradezco pues todos estén súper pendientes, participativos. Recuerden que vamos a estar dando punticos para la final de cada mes. Se tengan en cuenta y pues también eh, correspondan o bueno, se sumen a al puntaje que se les da a final de mes. ¿Listo? Entonces, buenos días, John. Muchas gracias por acompañarnos. Vale, Lorena, muy buenos días. Buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es básicamente el primer respondiente en accidente de tránsito. Antes de iniciar con todo, pues, ya como tal, con la explicación y el cómo actuar y demás, yo sí quisiera de pronto que alguno de los asistentes de pronto me defina qué entiende como un primer respondiente en un accidente de tránsito, qué podría de pronto identificar. ¿Será que es fácil identificar o saber cómo comportarse o cómo ser un primer respondiente? Me gustaría mucho que de pronto alguno de los participantes pues nos regalara un concepto o algo que entiendan sobre pues sobre este concepto. Entonces, importantísimo. Tranquilo, Sí, señor. el que desee y el que pues quiera y piense lo que crea de este tema. Entonces, abrimos el Sí, micrófono. señor. Listo, buenos días. ¿Con quién no estamos? ¿Con Arturo? Muy buenos días, con Arturo Bonilla, sí, señor. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo va todo? Muy bien, excelente. Ah, bueno, ¿dónde estamos? En Bogotá. Listo, Arturo, cuéntanos. Bueno, el primer respondiente es la persona que va por el camino y se da cuenta del accidente. Puede ser que se dé cuenta de cómo sucede o se dé cuenta que ya sucedió. El hecho es que la primera persona que lo tiene en cuenta y su deber es llamar a las autoridades de socorro, primero que todo, antes de analizar la escena. Y después de llamar a las autoridades de socorro, luego sí, pues si puede, si tiene las condiciones, si tiene el entrenamiento, la capacitación, tratar de ayudar a los heridos, a las víctimas. Si no tiene el entrenamiento para esto, entonces aunque sea ayudar alejando a la gente del sitio, a la gente que no está entrenada o que no está capacitada, alejándolos del sitio mientras llegan las autoridades o personas entrenadas para brindar el socorro. Eso es lo que yo entiendo por el primer respondiente. Perfecto, sí, señor Arturo, totalmente de acuerdo. Arturo, una pregunta. ¿Te has encontrado en alguna situación de accidente de tránsito? Bueno, afortunadamente no. Durante mi vida, pues no he tenido nunca esa circunstancia de pasar y ver un accidente o estar yo involucrado en un accidente. Pero pues de todas maneras sí tengo claro lo que uno debe hacer en estos casos. Perfecto. Arturo, ¿algún conocimiento en primeros auxilios y demás? Sí, señor, curso de básico de primeros auxilios. Ok, ¿y qué vieron en esos primeros auxilios? Cuéntanos. Bueno, los primeros auxilios, lo primero que se ve es cómo inmovilizar una persona. Bueno, primero que todo, mirar el estado de las personas, mirar cómo se encuentran, eh, mirar los alrededores, que no haya situaciones peligrosas. De todas maneras, siempre tener en cuenta que una persona cuando va a ayudar a otra tiene que tener en cuenta primero su vida, no por estar ayudando a otra persona también resultar involucrado en el accidente. Luego ya de analizar estas cosas, entonces ahí sí ya siempre se debe ayudar primero a los heridos que se ven en menor estado crítico y de último a los de mayor estado crítico porque uno no tiene una capacitación médica para los de gran estado crítico. Entonces, por eso siempre lo que recomiendan es que uno ayude primero a los que estén en menor estado crítico y los de mayor estado crítico, pues esperar que llegue ya personas capacitadas que sepan cómo inmovilizarlo, cómo actuar con esta persona. Bueno, Arturo, pues bien, bien, bien. Igual, igual. Lo importante acá es efectivamente dar a conocer
cómo se puede uno comportar en este tipo de situaciones, en este tipo de condiciones. Uno, claramente de pronto desde la parte donde nos dice Arturo, la parte, digamos, de la parte externa, si tú vas pasando y preciso ves un accidente de tránsito, y pues la segunda parte también es como poder entender uno como afectado o de pronto inmerso dentro del accidente, cómo nos podemos comportar de cierta manera. E importante muchísimo lo que Arturo nos dice, que lo primero es propender o lo primordial es mi salud y mi seguridad. Entonces, vamos a iniciar con el primer respondiente. Tenemos unos objetivos muy puntuales. Entonces, ustedes bien saben, el tema de me gusta ser muy preguntón, me gusta que participen bastante y pues la idea es como lo hemos venido manejando. Participamos y automáticamente cuando culminamos apagamos micrófono. ¿Listo? Entonces, pues ya sabemos las reglas. Importante, si tienen algo que decir, tranquilos, opinen. Una pregunta, como dicen, es importantísimo que las preguntas se hagan. A veces pensamos que la pregunta es tonta y créanme que ninguna pregunta es tonta. Las preguntas es importante, perdón, siempre hacerlas para tener presente pues las distintas dudas que se pueden generar en las distintas situaciones, ¿no? Bueno, tenemos dos objetivos puntuales. Aquí lo importante y lo primordial, perdón, tres, socializar cómo actuar en caso de un accidente de tránsito, qué procedimientos debemos tener en cuenta y también analizar los elementos materiales probatorios y o las evidencias físicas que pueden derivar de un accidente de tránsito. Cuando hablamos de un primer respondiente, uno es cómo atender las víctimas y dos, también cómo actuar ante un accidente de tránsito. Como les venía indicando, están esas dos condiciones. Uno, cuando de pronto somos personas externas al accidente, que pues identificamos que ocurrió algún tipo de siniestro o accidente de tránsito. Y dos, cuando estamos inmersos dentro del accidente de tránsito. Hay que hacer mucha claridad con respecto a esas dos condiciones. ¿Qué procedimientos debemos tener en cuenta? ¿Cómo debemos actuar? ¿Cuál sería el paso a paso? ¿Cierto? Porque pues bien sabemos que una situación, una amenaza o una emergencia siempre se va a presentar un antes, un durante y un después. El cómo yo, de cierta manera, debo actuar. Y claramente cuando hablamos de un primer respondiente es precisamente eso. ¿Qué debo hacer antes, durante y después de la situación? Vamos a ver el siguiente videito. Esta es la historia de una familia que tenía todo para ser feliz. Amor, salud, trabajo, un apartamento, un perro llamado Juanito y hasta un carro. Todo iba bien por los Pérez. El marido se ganó un ascenso. La hija era la más pila del colegio y la esposa se acababa de graduar de profesional. Hasta que un día fatídico, un terrible accidente de tráfico acabó con la vida del jefe del hogar, que por evitar un trancón entró en una calle en contravía y se estrelló de frente con una camioneta. Y como las desgracias vienen todas juntas, al poco tiempo de la muerte del señor Pérez, la hija fue internada en estado grave, producto de un accidente en la ruta escolar, y no resistió. Y su mamá tampoco resistió tanto dolor. Por suerte, esta es solo una historia de ficción. Pero en la vida real, los accidentes de tránsito están cobrando cada vez más vidas. Por no cruzar por la cebra, por cruzar por debajo del puente peatonal, por beber cuando se maneja, por no respetar los límites de velocidad, por sobrepasar en curva, por no respetar la doble línea amarilla, por zigzaguear en las motos, por llevar sobrecarga o más personas de las permitidas, e innumerables imprudencias más con consecuencias muchas veces fatales. La vida es un don incalculable. Cada ser es una historia por vivirse y contarse. ¿Cuántos de estos nuevos ciudadanos colombianos que cada día llegan al mundo serán sensibles y respetarán la vida por sobre todas las cosas? ¿Cuántos de ellos se preocuparán solo con ellos mismos? ¿Cuántos llegarán a viejos sin nunca haber sufrido un accidente o provocar el accidente de otros?
¿Cuántas vidas se continuarán perdiendo por descuido, negligencia, intolerancia, respeto a las normas y reglamentos del tránsito? La respuesta está en ti. En ti, en ti, en ti. Es hora de plantar semillas de vida en todas las carreteras de este país, en nuestras calles y avenidas, en el tránsito. En algún momento todos somos peatones, conductores y motociclistas. Incumplir las normas atenta contra nuestra vida y la de los demás. Seamos prudentes en cualquier situación y salvemos vidas. Respeta las normas, no vayas en contravía. Dirección de Tránsito y Transporte, por la vida en la vía. Cuando traspasas la doble línea amarilla, traspasas el umbral de la muerte y vas en contravía. No vayas en contravía. Conduce con prudencia y respeta las normas de tránsito. Policía Nacional, Dirección de Tránsito y Transporte. Por la vida en la vía. Bueno, un pequeño mensajito antes de, ¿no? Antes de la ocurrencia de un accidente, lo que debemos hacer claramente es evitarlo, comportarnos, saber lo que siempre hemos venido hablando, lo importante de conocer el Código Nacional de Tránsito, lo importante más que conocerlo es respetar, por ejemplo, las señales de tránsito, ser muy prudentes y muy precavidos cuando se está conduciendo a lo largo y ancho del territorio nacional, que entiendo que ustedes están presentes a lo largo del territorio nacional. Entonces, importantísimo eso, porque en muchas ocasiones, como dicen, puede ser que nosotros, muy juiciositos en nuestras capacitaciones, reportamos, estamos presentes, pero desafortunadamente cuando ya ingresamos directamente a las vías nacionales, pues ahí es donde cambia todo concepto y toda responsabilidad. Entonces, antes de adentrarnos, como les venía indicando, en cómo atender un accidente de tránsito, lo primero que debemos hacer es ser conscientes y ser juiciosos y responsables de cómo nos comportamos en las vías. Saber que somos, que dentro de las vías públicas, digamos que interactuamos con distintos actores viales. Entonces, lo importante es, uno, claramente también buscar eh, salvaguardar la vida de uno, pero pues también con los comportamientos y los actos poder comportarse de manera adecuada en la vía. Esta Bueno, ya sabemos, Ley 769 del 2002, Código Nacional de Tránsito, que creo que ya todos han estado muy juiciositos leyendo, verificando e investigando de qué trata, para qué sirve, ¿cierto? Hablamos del Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, pues que son cositas que nos van a servir porque derivado de un accidente de tránsito, pues cuando hay algún tipo de afectado o afectados, pues esto ciertamente pues trae unas condiciones y unos requerimientos penales debido pues claramente como les venía indicando a afectación a un tercero o a terceros. ¿Listo? Para hablar de esto tenemos que primero conocer los principios rectores y garantías procesales. ¿Qué quiere decir esto de principios rectores y garantías procesales? Los principios rectores y garantías procesales son la base o fundamento para el desarrollo de cualquier tipo de procedimiento. Ahí sí, como dicen en las películas coloquialmente, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Usted tiene la posibilidad o en todo momento va a ser inocente hasta que un juez no dictamine o no diga lo contrario y las pruebas así lo soporten para este tipo de procedimientos. Entonces, eso es importante. Principios rectores y garantías procesales con pues todos los imputados o todas las personas que estén directamente involucradas en algún tipo de situación y demás. ¿Por qué creen ustedes que se presentan los accidentes de tránsito? Quiero de pronto que alguien me diga cuál posiblemente podría ser
a su concepto, ¿cuál podría ser la condición o la situación que se pueda presentar para que se genere un accidente de tránsito? Cuéntenme. Buen día. Buenos días, ¿cómo vamos? Existen varios factores. Bien, bien. Pues que ¿Con yo quién conozco existen hablamos? varios factores. Cristian Rodríguez, Hola, Cristian, ¿cómo vamos? ¿Dónde nos hablas? bien. Desde Campo Rubiales, Meta. Ah, súper, súper, súper. Cuéntanos, Cristian. Bueno, un factor es confianza. Creo que es el de los más frecuentes. Exceso de confianza del conductor. Exceso de Eh, confianza o, del conductor. Sí, señor, sí, claro, sí, claramente. otro podría ser un vehículo en mal estado, malas condiciones. Sí, Eh, de pronto fatiga, cansancio. sí, sí, sí. Eh, Así por el momento tendría esas. Perfecto, listo. Bueno, y esas descripciones, por ejemplo, ¿en qué factor podríamos encontrarlo? ¿Factor vehículo, factor humano o factor en la vía? Cuéntanos, Cristian. Las tres a mi consideración, a pesar de que hay una que podría definirse como factor vehículo, que sería la del vehículo en mal estado, pero pues también pienso que es responsabilidad del conductor hacer el preoperacional y el checklist antes de iniciar el desplazamiento. Ok, perfecto, El perfecto. exceso de confianza pues también va en el conductor, él toma la decisión. Sí, Y lo de fatiga, pues generalmente también uno es consciente cuando tiene cansancio y debe parar a descansar. claramente. Y mira que en muchas ocasiones lo que tú mencionas, por ejemplo, del exceso de confianza, sucede precisamente y desencadena muchos accidentes de tránsito. Por exceso de confianza no hacemos preoperacional, ¿verdad? Muchas ocasiones, pues vemos que el vehículo aparentemente está bien, pero pues como lo vemos bien, pues no hacemos el reporte a la empresa de la condición en la cual recibí yo el vehículo en cada turno, ¿no? Por exceso de confianza, claramente se generan los excesos de velocidad, ¿cierto? Lo que en algún momento hablamos con ustedes fue el tema, cuando hablamos del exceso de velocidad, es precisamente el no salir a tiempo, el exceso de confianza de que no, pues a mí me dice la aplicación que me demoro 40 minutos, 30 minutos, pues me voy con los 40 o 30 minutos que me está diciendo la aplicación, sin tener en cuenta que bien sabemos que en las vías las situaciones se pueden modificar, las condiciones también pueden variar y pueden cambiar dependiendo del clima, dependiendo de algunas vías en las cuales pues son principales y demás, entonces esto cambia también ese tipo de situaciones. Y efectivamente, sí, señor, varios de los motivos por los cuales se presentan accidentes de tránsito, uno de ellos es el exceso de confianza. También se presenta cuando nos subimos a un vehículo y pues, como dicen, es que yo ya llevo 30 40 años conduciendo de la misma manera. No coloco mi silla ergonómicamente, no estoy pendiente de los riesgos laterales, como dicen en muchas ocasiones, para adelante, no, ni siquiera soy capaz de pronto de identificar o mirar la condición en mis riesgos laterales y el riesgo trasero. Entonces son cositas que pues se pueden de cierta manera eh, colocar dentro de el exceso de confianza, ¿no? Y vamos a ver el siguiente video. No tiene audio, ¿vale? Para que lo tengan ahí presente.
Bueno, aquí encontramos en el video que pudimos identificar. Aquí, Eduardo, buenos días. Me hizo todo eso abarca algo que se llama la percepción del riesgo. Cuéntanos más a fondo, Eduardo, la percepción del riesgo. ¿Qué entiendes tú por por esa parte? Buenos días para todos. Buenos días, Eduardo. ¿Cómo vamos? ¿De dónde nos hablas? Y aquí de Puerto Gaitán CP6. Ah, Bueno, es que súper, la súper, súper. percepción de riesgo abarca todo eso que ustedes dicen, ¿sí? Ujú. Toda aquella condición que pues hacemos nosotros los seres humanos, eh, donde dejamos a un lado los peligros y todas aquellas consecuencias que nos pueden ocurrir un accidente. Ujú. Sí, lo que ustedes hablan de la confianza, de no realizar una valoración previa que están los preoperacionales. Sí, señor. Entonces es todo eso que nosotros no hacemos bien, por decirlo de cierta manera. Y está muy bien, Eduardo. Por ejemplo, ahorita con este video, ¿cuál pudo haber sido mi percepción del riesgo con el video que acabamos de ver? Exceso de velocidad, omitir controles, que hay un control que Ujú. es el semáforo. Sí, señor. Y ese fue el común denominador del video, ¿no? El omitir el semáforo. Hay condiciones en muchas ocasiones que creo que ya lo hemos venido también hablando y es, por ejemplo, cuando llegamos a un semáforo y asumimos que el amarillo es acelere que alcanza a pasar. Pero claramente el semáforo me está diciendo, venga, estoy convirtiéndome en amarillo, vaya reduciendo la velocidad y pues cuando ya claramente me convierta en rojo, pues ahí sí, deténgase, ¿sí? En muchas ocasiones y en muchas de las capacitaciones pues que se han generado por este tema, muchos de los conductores me dicen, pero pues yo cómo voy a frenar si de pronto se me viene el otro encima. Y es importante, uno, guardar la distancia de seguridad, ¿cierto? Claramente, si tú vas con exceso de velocidad, el otro también va confiado que van con los 12 con exceso de velocidad y pues deriva en este tipo de situaciones. Cuando yo respeto el amarillo y paro en el rojo, pues automáticamente el otro se me puede venir encima. Entonces, lo importante es, uno, el respeto a la velocidad máxima permitida en la vía por la que vamos y dos, claramente identificar que pues pareciera pues como lógico que el amarillo me está indicando que debo detenerme, pero como indicábamos, en muchas ocasiones cuando veo el amarillo, lo que hago es acelerar para pasar la intersección, el semáforo. Entonces, importante el respeto sobre las normas de tránsito. ¿Qué es un accidente de tránsito? Y esto está estipulado en el artículo 2 del Código Nacional de Tránsito. Me dice que es un accidente de tránsito, es un evento generalmente involuntario generado por al menos un vehículo en movimiento, ¿sí? Causa daños a personas y bienes y afecta la normal circulación de los vehículos, como bien lo veníamos indicando. Siempre que hay un accidente de tránsito o un siniestro vial, pues básicamente detiene el tráfico comúnmente porque pues hay algo que está obstruyendo la vía, ¿no? Bueno, aquí lo importante es cómo vamos a investigar, porque uno, el primer respondiente es cómo actúo, pero también qué deriva después de ese accidente de tránsito. Entonces, cuando hablamos de qué es investigar, es intentar descubrir o conocer las circunstancias que rodearon la conducta punible. En este caso, estudiando o examinando atentamente cualquier elemento material de estudio y o realizando diligencias para aclarar el caso investigado. Resulta que listo, usted actuó de manera juiciosa como primer respondiente, llamó a las autoridades competentes, bueno, hubo heridos, pues los llevaron y los atendieron de buena manera, pero derivado de esa situación, usted como testigo o como pues persona afectada o inmersa dentro del accidente, pues usted también tiene de cierta manera que apoyar la investigación de ese accidente de tránsito. ¿Qué fue lo que sucedió? Testimonios, videos y demás que ya más adelante lo vamos a poner más en contexto, pero es claramente cómo usted como primer respondiente y como primera persona le va a servir a la organización o en dado caso si es un accidente en desplazamiento personal, pues cómo le va a seguir, cómo le va a servir a usted
todo lo que usted logre evidenciar en el momento, porque recordemos que un accidente de tránsito es único e irrepetible, no se vuelve a presentar esa condición, pues claramente por en las vías, ¿listo? Aquí vemos una imprudencia, lo que veníamos hablando, un factor humano, sabiendo que no quepo por entre dos buses de mayor envergadura o dos vehículos de mayor envergadura envergadura, y aún así insisto en integrarme o en ingresar por en medio de estos dos vehículos. ¿Qué es un protocolo? Un protocolo es aquel que debe existir en cualquier trabajo de investigación y es un documento que describe la hipótesis a investigar, los objetivos del trabajo, los fundamentos, el diseño, la metodología, las consideraciones, estadísticas, participantes, calendario de evolución, organización y supervisión. ¿Por qué hablamos de un protocolo? Porque cuando ustedes van a participar, por ejemplo, no sé si ya les han socializado los protocolos, los procedimientos operativos normalizados, que es cuando ocurre una emergencia, qué debo hacer antes, durante y después. Eso es un protocolo, el cómo se debe comportar, el cómo se debe generar la información y la actuación de la persona ante un accidente de tránsito o un accidente de origen laboral o una amenaza. ¿Cómo actuar en caso de un accidente de tránsito? Entonces ya vamos a adentrarnos en esta condición. Como les venía indicando, ¿por qué me enfoqué mucho en el protocolo? Precisamente por esto, porque son procedimientos o procesos que se establecen para, pues, de cierta manera, actuar de manera acorde y de manera acertada ante este tipo de situaciones, ante este tipo de amenazas. Entonces, antes de ascender del vehículo, de descender, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Claramente, apagar el motor y asegurar el vehículo, ¿cierto? Si fue usted la persona pues que estuvo inmersa en el accidente, apague el motor y asegure el vehículo. Si es importantísimo, lo primero, no sabemos la condición del terreno en el cual pudo haber estado el vehículo, pudo haber sido una curva, pudo haber sido en una pendiente, entonces siempre apagar el vehículo y apagar el motor y asegurar el vehículo. Observe las condiciones de seguridad. Siempre es importante, como dicen, que la salud de uno es primordial, entonces cuide su integridad física. Pudo haber sido un volcamiento, pudo haber sido derivado del choque, pudo haber generado alguna fuga de algún tipo de líquido, pues de líquido que al mínimo contacto con algún tipo de algún tipo de condición externa pueda generar una llama o un fuego y demás. Observe la presencia de ubicación de lesionados. Entonces, listo, usted ya identificó, están en buenas condiciones, ya pues bloqueó el vehículo y demás. Verifique que su o sus acompañantes en qué estado están, si están lesionados, si pueden salir en el momento, si de pronto el golpe fue muy fuerte y que entiendo yo que la obligación es que todos tengan su cinturón de seguridad, ¿cierto? Para que precisamente se eviten este tipo de condiciones de recibir algún tipo de golpe con elementos internos del vehículo, pero siempre verifique, observe la ubicación de los lesionados. Listo, ya identificando la condición de sus acompañantes, ahora sí salga y verifique cuál o cuáles pudieron haber sido los demás afectados o la ubicación de lesionados dentro de la situación presentada. Observe la identificación de otros vehículos involucrados cuando existan. Entonces, importante lo mismo, lo que le ven indicando. Siempre verifique en qué condición quedó el otro vehículo, si hubo lugar, si estuvo en el lugar, ¿cierto? Si hubo algún otro tipo de condición y demás. Realice las llamadas que considere de emergencia. Entonces, pilas con esto. Como bien lo decía Arturo, si yo tengo conocimiento en primeros auxilios y me creo en la capacidad de poder hacer una atención primaria a un afectado, importante actuar. Si no, lo mejor es
Ya habiendo identificado, habiendo pues hecho todas las condiciones anteriores, lo que les acabo de mostrar, si bien no tengo el conocimiento y demás, entonces lo importante es, primero, lo primero que debo hacer es llamar a mi jefe inmediato. En este caso, ¿quién sería el jefe inmediato de ustedes? ¿A con quién se reportarían en caso de? Coordinador. Leonard, coordinador, perfecto, perfecto, perfecto. Listo. Entonces, en este caso, Leonard, ¿cuál sería tu coordinador? ¿Quién es tu coordinador? Bueno, acá el coordinador de operaciones sería el señor Julián Ortega. Perfecto. Después Sí, sí, sí. informo a la HC Ujú. y al área encargada de transporte. Pues primero es el protocolo que por lo menos he realizado yo cuando he tenido, no accidentes, pero digamos algunos, la vez que se me venía un desplazamiento y se me estalló el vidrio de la camioneta por un tornillo que botó otro vehículo que venía de frente, y ese fue el protocolo que hice y que por lo menos practico cada vez que sucede algo. Muy bien, perfecto, sí, señor. Entonces, siempre tener a mano el número del coordinador, en este caso del jefe inmediato, y tener a mano el número de la persona QHS o HSQ de la organización, porque ellos son los primeros en los cuales debo reportarles. Ya posteriormente a esto, como veníamos indicando, ya ahí sí ya ellos se comunican directamente con las distintas aseguradoras y demás, pues para iniciar con este tipo de situaciones. Entonces, realice las llamadas que considere de emergencia. Listo, ya habiéndose comunicado con el área encargada y demás, importante llamar al 123, la línea de emergencia. Importantísimo. 123. Entonces, siempre identificar también las condiciones del terreno, del espacio donde está. Por ejemplo, siempre es importantísimo también tener presente el sitio en donde ocurrió la situación, ¿cierto? El estado posiblemente de los heridos, cuántos heridos hay, cuántos afectados, si hay personas que pueden moverse, si hay personas que de pronto no están conscientes o ustedes notan de pronto que no están en condiciones como para moverse. Entonces, importantísimo es siempre dar ese tipo de indicaciones a las entidades de emergencia para que sea más asertiva la atención como tal. Y como les vengo indicando, si usted conoce, tiene de pronto un conocimiento de primeros auxilios, es importante, pues, de cierta manera, ayudar y demás. Si no, pues lo mejor es lo antes posible comunicarse con las entidades de emergencia. Bueno, ¿cómo es el tema del primer respondiente? Listo. Ya de pronto, digamos que tenemos un conocimiento, ya sabemos cómo son las situaciones y demás. Entonces, aquí vamos con la evacuación de los lesionados. Entonces, es importante generar un espacio en donde, si ya identificamos que la condición, la situación es segura, que puedo sacar a los heridos de cierta manera, no hay algún tipo de riesgo que me pueda generar una emergencia mayor o una emergencia más grande. Entonces, empezar con la evacuación de los lesionados. Entonces, buscar un punto o un espacio de referencia donde pueda yo, de cierta manera, ubicar a los lesionados. ¿Listo? Valoración de las condiciones de seguridad, como les venía indicando, siempre es importante identificar en qué condición quedó el vehículo, cómo, qué posición tiene, en la vía, importantísimo también identificar si, por ejemplo, no hay la presencia de un árbol o fue un choque contra un árbol y el árbol pueda de pronto desencadenar una caída sobre el mismo vehículo. O sea, como verificar las condiciones de seguridad del entorno, verificar las condiciones de seguridad si fue con otro vehículo, también en qué situación quedó y demás. Protección de elementos materiales probatorios, cuando hablamos de protección de elementos materiales probatorios, los materiales probatorios son los que se encuentran presentes dentro del accidente, ¿cierto? Todo lo que son la condición en la que quedó el vehículo, las distintas partículas, si por ejemplo
una mancha de aceite porque llovió, pudo haber generado la condición, pudo haber generado el accidente. Entonces, todos esos elementos materiales probatorios son importantes tenerlos en cuenta. Ubicación e identificación de de las personas partícipes. Entonces, sí es importante que usted logre identificar la cantidad de heridos, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas personas venían en su vehículo como acompañantes? Una, dos, tres, listo, la ingeniera tal, el ingeniero tal, usted ya los tiene presentes, ¿sí? Pero siempre tener presente la ubicación de estos. Listo, si de pronto usted logró identificar en el otro vehículo dos, tres, cuatro personas, lo mismo. Siempre tener presente la ubicación. Que de pronto desafortunadamente no sé, alguien quedó aprisionado o atrapado. En ese caso, pues lo mejor es esperar a que haga presencia las entidades de emergencia. ¿Qué pasa cuando a veces, claramente por uno querer ayudar y demás, y el no tener el conocimiento, a veces uno acelera las situaciones y en muchas ocasiones hay personas que por querer ayudar han agrandado o han complicado la situación, precisamente porque no sabemos en qué condición, por ejemplo, si hay una persona aprisionada en un vehículo, qué es lo que la está aprisionando, qué es lo que posiblemente puede estarle generando algún tipo de condición en en su cuerpo, de pronto que haya algo que esté aprisionando y que no la deja respirar bien, que esté, por ejemplo, algún elemento que esté aprisionando algún tipo de vena o arteria que al jalarlo o al correrlo pueda que de pronto desgarre, entonces, y genere algún tipo de condición de desangramiento y demás, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿listo? Por eso el primer respondiente es importante saber cómo comportarnos. Y sobre todo, y es algo que entiendo yo que muchos van a decir, bueno, pues en una situación de esas, tener calma. La calma y el pensar mesuradamente nos va a ayudar a generar o a responder de una manera más acertada. Aquí, por ejemplo, encontramos precisamente la afectación o en el accidente, claramente la demarcación y la señalización del accidente para que nadie pase por el sitio y pueda de pronto generar o mover el elemento material probatorio o las pruebas que se identifican acá. Entonces, fases del accidente de tránsito. Acá vamos a ver que el accidente de tránsito se puede estudiar como una serie de fases que van desde el momento en el que el partícipe percibe el peligro, desde el momento en el que usted vio la condición en la vía por la cual posiblemente se genere el accidente, ¿cierto? Toma una decisión, reacciona ante el peligro, se presenta a la zona de conflicto y posteriormente una posición final. Siempre va a ser como lo hablábamos, como un procedimiento y como un paso a paso de lo que puede pasar en una situación, como lo venía indicando en el párrafo anteriormente mencionado. Pero de igual importancia es estudiar los eventos durante el viaje de las condiciones físicas humanas antes de presentarse el evento. Entonces, ahí es lo que decía, no me acuerdo, el compañero Eduardo, que es la percepción del riesgo, que es cómo yo identifico, ¿cierto? Posiblemente que, bueno, cuando llueve, claramente el asfalto se complica un poco, se vuelve jabonoso, el exceso de velocidad también puede, pues, agrandar un poco la situación y generar algún tipo de condición que me facilite el llegar a ocurrir un accidente de tránsito. Entonces, aquí encontramos que durante la fase, entonces, eventos durante el viaje, condiciones físicas, mentales del partícipe y las mentales, las condiciones físicas y mentales. ¿En qué condición física estoy? ¿Será que si yo estoy enfermo? ¿Será que si yo de pronto pues tengo algún malestar estomacal? Pues voy a conducir de la misma manera. Cuando hablamos de fase de percepciones, donde cualquiera de los participantes percibe el peligro, participantes o los que pueden estar inmersos en un accidente de tránsito. La fase de reacción es la acción de la persona frente al peligro. Entonces, percepciones,
vimos que posiblemente puede ocurrir un accidente, porque eso ya se tiene definido antes, durante y después de un accidente. La fase de reacción es como yo reacciono para uno, o evitar el accidente, o dos, o cómo puedo yo tomar una mejor postura en caso de que ya definitivamente no haya más y pues ya se materialice el accidente de tránsito. Y por último, la fase de conflicto, que es el momento en el que se presenta el accidente de tránsito, se generan los daños, las lesiones y posiblemente una víctima fatal que se hubiera podido generar derivada del accidente de tránsito. Vamos a ver rápidamente cuáles son las clases de accidentes de tránsito. Más inteligente el perrito, ¿no? Cómo los animales nos enseñan a ser cultos y cívicos. Vamos a ver el siguiente. Tres seis. Choque. Choque con punto fijo, ¿no? Estos accidentes se dan mucho, sobre todo cuando de pronto hay partes que son demasiado pendientes y pues de cierta manera no se cumple de pronto una condición, o no está uno pendiente claramente de la velocidad y del calcular de cierta manera los espacios y demás. Colisión frontal, que es prácticamente cuando chocamos de frente, ¿cierto? Colisión lateral entre dos vehículos, se puede generar también. Colisión trasera, ¿cierto? En este caso lo que es el riesgo de la parte trasera, ¿cierto? Es importante ahí también este tipo de choque o colisión. Y aquí vamos a ver el siguiente video. Caída de ocupante. 哎呀，有一个小孩，哎呦，天哪呀！那个孩子们不知道了，老头。不知道这个老头。刚我就追他了。哎呦，天哪！要把小孩抱着哈。哎呦，好好，我抱着小孩。等会儿。Caída de ocupante, por ejemplo, motociclistas y demás, se puede generar este tipo de accidentes. Ahora vamos a ver el siguiente. Volcamiento, incendio, se puede generar también en cualquier momento. Y este es un poco, parece loco este video, pero sucede y sucede bastante. Este otro, increíblemente, he sabido de varios accidentes que han pasado así, por temas climáticos, por lluvias, por em, temas de vientos y demás, árboles, postes y demás caen encima de los vehículos. Y vuelvo, les digo, pareciera gracioso, pero sí ocurre con bastante frecuencia.
porque pues desafortunadamente pues los árboles de cierta manera tienen su raíz y algunos pues por el tiempo y por el deterioro pues también pueden tener este tipo de condición. Súmele el viento que los puede afectar y los puede claramente tumbar. Entonces, aquí hay que tener presente, ¿cierto? El tema del lugar de los hechos. Como lugar de los hechos se entiende que es el área abierta, cerrada, mixta o móvil donde se cometió la conducta punible, bueno, en este caso, la imprudencia. En accidentes de tránsito nos compete realizar una descripción exhaustiva e identificar todos los componentes de la vía o espacio donde se presenta. La escena de los hechos es única y repetible, como les ven indicando. Aquí encontramos claramente un accidente que ocurrió ya hace bastantes años, ahí por los lados de la 1 de Mayo, ¿cierto? Esto es lo que observamos. Aquí vamos a indicar una cierta cantidad de condiciones que se pueden presentar, que pudo haber generado ese accidente. Por ejemplo, ¿qué pueden identificar ustedes aquí en esta foto que puede haber generado el accidente de tránsito? ¿Y cómo podría yo actuar ante este volcamiento? Cuéntenme. ¿Sería seguro ayudar a los ocupantes? ¿Qué podemos identificar en la imagen que pudo haber generado el accidente? Muy buenos días. Buenos días, Diego, ¿cómo vamos? Bien, señor. Pues yo lo que alcanzo a observar en la imagen es que pues antes como de la buceta hay como unas manchas de aceite. Sí, señor, No, sí, no sí, sí. sabría si estaban ahí antes del accidente o después del accidente el vehículo arrojó algún tipo de aceite. Pero pues ahí se logra identificar como esas manchas, ¿no? Ujú, ujú, sí, señor. ¿Y cómo podríamos ayudar a, a los ocupantes o a los posibles heridos? Bueno, pues ahí de todas maneras, pues para mí sería un poco complejo porque pues muchas veces nosotros tenemos mucho la voluntad de pronto de ayudar en un accidente a las personas, pues porque pues uno lo primero que hace es mirar qué puede hacer, ¿no? Pero pues de todas formas es un accidente pues complejo y muchas personas pues no tenemos nosotros pues como los conocimientos para ayudar a una persona de esas, de pronto prestar los primeros auxilios llamando al 123, llamando a las ambulancias y pues como las autoridades pertinentes, sería como lo primero que deberíamos hacer. Totalmente de acuerdo, sí, señor, efectivamente. Listo, listo, listo. Sí, efectivamente es la percepción del riesgo, lo que ya hemos venido indicando, lo que nos ayuda a identificar qué pudo haber sucedido. No se sabe si pudo haber pasado un posible exceso de velocidad, una falla mecánica, lo que decía, por ejemplo, ahorita el compañero, hay presencia de aceite en el asfalto y demás, entonces hay muchas condiciones que pueden generar esto. Entonces, aquí encontramos el triángulo de la accidentología. Entonces, aquí encontramos el lugar de los hechos, la zona de impacto, el factor humano, el factor vehículo. Si se dan cuenta, aquí la parte central y primordial del triángulo de la accidentología está la zona de impacto. Encontramos el lugar de los hechos, que es la vía o el sitio. Está el vehículo y está el factor humano. Entonces aquí encontramos el tema del tiempo y espacio, características ambientales, ¿cierto? También encontramos las características geométricas, el sentido de la vía y demás. La señalización, en qué condiciones está, qué me dice. Porque esto es algo que muchos de los conductores omitimos en muchas ocasiones. Cuando vamos en una vía, omitimos la señal de tránsito. El común denominador de muchos es el no conocer las de señales de tránsito y por ende, pues claramente se incumple. Huellas, deformaciones en la vía, huecos y demás. Posición final del vehículo es importante. Las posibles rutas previas antes del accidente de tránsito, las evidencias que se pueden generar sobre el vehículo
en el factor humano, itinerarios de los protagonistas, cómo es su día a día, qué ruta o qué recorrido tenía establecido, las lesiones que pueden generar directamente a la persona o las personas, si hubo algún tipo de embriaguez o algún tipo de control, los testigos que pudieron haber estado inmersos o presentes en el accidente y la información de las víctimas que pudo haber derivado del accidente. Entonces, aquí hablamos que la zona de impacto es fundamental en la investigación del accidente de tránsito porque pues es el lugar o el sitio donde ocurrió la situación. Bueno, volvemos con la misma foto de la vez pasada. Mire, acá encontramos las distintas condiciones que se pueden encontrar. Entonces encontramos el cerramiento, encontramos los residuos de vidrio, encontramos los residuos del aceite, ¿cierto? Los residuos, las huellas de frenado. Entonces todo ese tipo de condiciones es lo que me va a ayudar a mí, claramente, uno, a identificar y a poder ayudar más asertivamente a las personas. También a identificar y a poderles notificar a las entidades de emergencia más rápidamente la condición o la situación que se presenta en el lugar. Bueno, cuando hablamos de elemento material probatorio de evidencia física, de manera general se entiende por elemento material probatorio de evidencia física cualquier objeto, instrumento o medio de conocimiento contundente, conducente al descubrimiento de la verdad, como son huellas, marcas, rastros de origen físico, químico, biológico o electrónico perceptible a través de los sentidos o mediante la utilización de tecnologías forenses. Esto ya es un poco más técnico y pues nos habla de cómo precisamente las entidades responsables de hacer la investigación, ya más concreto, pues ayudan a tener unos sistemas más específicos para este tipo de condiciones. Entonces acá encontramos los elementos materiales probatorios, lo que se puede generar, huellas, características de las huellas, ¿cierto? Cada uno tiene su importancia, huella de frenado, huella de arrastre metálico, trayectoria, arrastre de la llanta, aceleración, derrape posiblemente se puede haber presentado, huellas de velocidad crítica en curva. También hay huellas intermitentes dependiendo de cómo el conductor pudo haber tratado de estabilizar el vehículo y demás. Huellas de limpieza, tatuajes de pintura, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, los famosos rayones, evidencias en víctimas, inspecciones directamente. Cuando se hace la inspección a vehículos, se determina y se cuantifica la magnitud de los daños sufridos por él o los vehículos en un hecho o un accidente de tránsito. Entonces, recordemos que siempre, después de un accidente, también se identifica la condición del vehículo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, eh, listo, ya pasó todo, ya se pudo atender a las víctimas, ¿cierto? Y el vehículo quedó deteriorado? ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Qué le notificamos a la organización? Cuéntenme. Listo, pasó todo, ya atendimos la emergencia, ¿cierto? Y el vehículo quedó bastante deteriorado. ¿Qué debemos hacer? Entonces, importantísimo, solicitar grúa. Pues el vehículo no estaba en condiciones para andar. Y listo. El vehículo después se verificó, ya no hubo problemas, no inconvenientes. Entonces, pues ya básicamente, pues estar pendiente a lo que soliciten las entidades y demás, la policía en su momento, andar muy pendiente posterior a eso, cuáles son los requerimientos judiciales que requiere la policía y pues ya continuar como tal con pues su camino. Entonces, eso es lo que debemos hacer como primer respondiente, el saber cómo debemos comportarnos, cómo podemos generar ese tipo de condiciones, ¿cierto? ¿Cómo puedo yo, pues de cierta manera, responder
dentro de las posibilidades, porque vuelvo y les digo, en muchas ocasiones es mejor colaborar haciendo los llamados correspondientes a las entidades de emergencia que ayudando si no tengo el conocimiento. Ojo, por ejemplo, con el tema de las personas que de pronto hay un accidente de tránsito con un ciclista o con un motociclista. ¿Qué puede pasar si yo le quito el casco a un motociclista o a un ciclista? No sabemos en qué condición está la persona, no sabemos qué afectaciones internas pueda tener. Anteriormente, y eso fue algo que digamos que en la parte de seguridad vial se enfocó mucho y es, anteriormente cuando ocurrió un accidente de tránsito con un motociclista, la gente tendía a quitar el casco. Muchas personas que sufrieron ese tipo de situaciones, pues quedaron con problemas lumbares, sí, por ejemplo, con problemas cervicales, perdónenme, personas en estado vegetativo, personas que básicamente el simple hecho de mover un poco el casco, pues ya automáticamente generaron algún tipo de condición interna dentro del organismo. Entonces, importantísimo saber cómo generar ese tipo de condiciones, saber cómo actuar. Siempre tengan muy presente lo que yo les vengo indicando. Sepan y den las indicaciones muy específicamente de dónde sucedió el sitio. Si hay de pronto algo conocido por ahí en una estación de servicios o algún supermercado o algo así que pueda ser de fácil ubicación, es importantísimo informarlo y demás. Y como les ven indicando, ya al finalizar el tema del accidente, ustedes son importantes para la organización, para, digamos que, levantar la información de la investigación. Recordemos siempre recopilar el material probatorio, elemento material probatorio, fotos, videos, identificar las condiciones que se puedan, por ejemplo, eh, cámaras que estén en el sitio que nos puedan ayudar a soportar un poquito más, eh, pues, la investigación en dado caso. Señores, muchísimas gracias a todos por su atención. Espero haber sido de ayuda bastante la capacitación del día de hoy, que hayamos aprendido un poquito algo de cómo actuar ante este tipo de condiciones, de situaciones. Y pues nada, ante todo, más que saber cómo hacer un primer respondiente es evitar, es siempre tratar de comportarnos bien en la vida. Muchísimas gracias a todos, muy buen día y pues muchas bendiciones. Buen día, muchas Muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias, John, por tu aporte y así es. Gracias. No es solo conducir, pues también llevamos a cargo nuestra vida, la vida de nuestros compañeros, demás familiares o personas que llevemos nuestro vehículo. Y pues también cuando nos suceda algún tipo de accidente o que presenciemos alguna situación, importante es que actuemos con calma, sepamos ser pues coherentes, saber a quién llamar, a quién acudir para poder prestar los primeros auxilios, digámoslo así, o si no sé mucho de salud, pues aunque sea llamar, resguardar como el área, la persona que está de pronto en este accidente. Entonces, pues importante todo lo que nos informó John. Muchísimas gracias y lo importante es que todos aprendamos de estas capacitaciones y pues los pongamos en práctica. No sé si de pronto alguien quiera dar algún aporte adicional, alguna reflexión sobre este tema. Y muy buenos días, Lorena. No, de la capacitación como tal, no. Eh, yo sí quería un espacio pequeño para recordarles a nuestros colaboradores que, por favor, cuando estén conduciendo por, digamos que vías nacionales, cuando se estén desplazando a otras ciudades, por favor, cuando ingresen a estas ciudades o antes de ingresar a estas ciudades, muy pendientes de las señales de tránsito, de las señales sobre todo de velocidad. La mayoría de, por así decirlo, ciudades medianas y pequeñas ya están adoptando entre sus controles los temas de cámaras de fotomultas, ¿sí? Cámaras de fotocomparendos. Entonces, por favor, para que lo tengan pendiente, para que estén muy alerta a las señales de tránsito que están en las ciudades, por favor. Bueno, muchas gracias, así es.
evitemos todo este tipo de inconvenientes, de multas por algunas malas prácticas que realizamos. Bueno, adicional, entonces, pues voy a compartir el registro de asistencia. En algunas ocasiones hemos tenido observaciones de que los colaboradores dicen que diligenciaron la asistencia, pero pues que no aparecen en el registro final, en el formulario. Entonces, activamos la metodología de que cada vez que registran su asistencia, ahí les dará la opción para registrar el correo electrónico y les llegará una confirmación. ¿Listo? Para evitar de pronto algún tipo de novedad, inconveniente o alguna observación que todo diligencian, pero que pues no aparecen en el Sí, listado final que diligenciamos. qué ¿Listo? pena, Entonces, pues para que qué pena, Lorena. Se dime. me olvidó informarles una parte. Bueno, como saben ustedes, la ley nacional dice que pues, en ciudades o pueblos nosotros podemos circular a 50 kilómetros por hora, pero eso lo determina y lo regula cada municipio. Cada municipio es autónomo, es decir, sí, aquí pueden circular a 50, a 40 o a 30. Entonces, para que por favor estén, como le digo, atentos a las señales. En estos últimos días hemos tenido varios inconvenientes con colaboradores que han presentado fotomultas en ciudades que definitivamente no habían sistemas de cámara de fotomultas y hace poco han estado empezando a instalarlas. Por favor, entonces, esa es mi recomendación. Listo, Rubén, así es. Entonces, pues igual también socialicémoslo a los otros compañeros que de pronto no se pudieron conectar por alguna eh, actividad que están realizando en campo o algo así. Socialicemos todo esto ya que es supremamente importante evitar todo este tipo de fotomultas. Bueno, entonces ya voy a compartir aquí al chat el registro de asistencia para que por favor lo diligencien. Muchísimas gracias a todos, pues, por su Eh, asistencia, su compromiso y su Lore- participación. Lorena, yo tengo una observación, bueno, Señor. o sí, una observación o de pronto un consejo ahí para los que andamos acá para este lado de Puerto Gaitán hacia Rubiales. Ujú. Por favor, tener mucho cuidado que hay mucho material particulado, demasiado polvo. Usted va detrás o lo alcanza una mula y lo deja uno literal perdido. Entonces, tener mucha precaución en estos tiempos, que hay mucha resequedad por este lado y mucho polvo. Gracias. Listo. Gracias por tu aporte, Eduardo. Así es, para que todos los que están en el sector de Rubiales, Puerto Gaitán, pues estemos pendientes de esta situación. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Buenos días, ¿qué tal? Con Buenos referencia días. pues al tema de David. primer respondiente el día de hoy, se les va a compartir por parte de la coordinación de HCQ el PON, el Plan Operativo Normalizado para Accidentes de Tránsito. Lo hemos estado como revisando y alineando como a unas nuevas directrices que tenemos y se los estaría compartiendo. Yo creo que después de Semana Santa, eh, en un espacio por el grupo, pues vamos a estar compartiendo esta información, haciendo una campaña para socializar los medios de comunicación, el qué hacer en caso de accidentes de tránsito y los tipos de eventos pues, que se van a presentar. Vale, perfecto, Juan David. Muchas gracias. ¿Alguien más que nos quiera aportar algo? Bueno, yo creo que no más. Entonces, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias también, John, que nos acompañó en esta capacitación. Les deseo un feliz día, bendecido día, que la pasen muy bien y que todas sus actividades, labores salgan de la mejor manera. Cualquier inquietud, novedad, pues estamos muy prestos a escucharlos. Entonces, pues ya damos por finalizada esta capacitación. Muchas gracias, feliz día. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, Feliz hasta día. luego. Hasta luego, buen día, que estén bien.